Un saludo a todos. Iniciamos un programa más de la serie El Libro de Nuevo León. En esta ocasión hablaremos de el quinto siglo del descubrimiento de América. 12 de octubre, el homenaje anual que rendimos al navegante genovés Cristóbal Colón, quien inició una nueva concepción del globo terráqueo y al mismo tiempo de la historia y las culturas del mundo conocidas hasta ese entonces. Además, veremos el camino entre el Nuevo Mundo y el Nuevo Reino de León, una relación que da el camino directo desde el descubrimiento de América hasta nuestro estado. Pasaremos también por estudiar de una manera directa, distinta, amena, cómo han pasado estos 5 siglos y también cómo en Nuevo León nos acordamos de ese personaje, haciendo un recorrido por la avenida Cristóbal Colón. El siglo XV fue apenas el principio del descubrimiento de América. Fueron apenas 2, 3 llegadas a las islas del Caribe. Lo que vendría después era lo importante, el siglo XVI, el periodo que se encuentra entre el año de 1501 y 1600. En esa centuria, los conquistadores españoles llegarían a lo que es hoy la República Mexicana, nuestro país. En 1519 llegan a Cozumel y a Tabasco. Francisco Hernández de Córdoba es el descubridor de México. Y las primeras expediciones de Juan de Grijalva, incluso las de Hernán Cortés, solo logran descubrir lo que es el Golfo de México. La llegada a Veracruz en 1519 y 1520 es realmente el primer descubrimiento del noreste de México. Se queda ahí, junto con Hernán Cortés, el general Francisco de Garay, que años más tarde sería gobernador de Jamaica. Él descubre lo que se llamó más tarde la Tierra del Pánuco, o la provincia del Pánuco, donde llegaría Nuño de Guzmán. Esos lugares juntan a Veracruz con San Luis Potosí y un poco de Zacatecas. A esos mismos lugares llegaría unos 50 años más tarde Luis Carvajal y de la Cueva. Y de ahí iría a caminar hacia el norte y llegaría a Nuevo León. Antes de llegar hasta acá, Carvajal y de la Cueva se interna a la Huasteca, camina hacia Zacatecas, llega al mineral de Mazipil, San Gregorio de Mazipil. Ahí, en línea recta, divide el punto en lo que es Mesoamérica y Áridoamérica. Mesoamérica, el lugar que ya había sido conocido por los españoles, el lugar donde se desarrollaron las culturas milenarias. Ahí estuvo Tenochtitlan, vencido en 1521. Muy cerca de ahí empezó el camino hacia Michoacán y Jalisco. Se habían fundado ya para ese tiempo Morelia, Guadalajara, lugares como San Luis Potosí, hasta Guanajuato. Faltaba entonces descubrir el norte de México, el noreste del país, nuestro estado, Nuevo León. Hernán Cortés y Monroy, principal conquistador de México, fue recibido con regalos por los reyes aztecas. Después de haber hecho alianza con los tlaxcaltecas, pudo acercarse poco a poco al Valle de México, entre volcanes y montañas, y con sus pocos soldados bien ataviados con fierros y lanzas, pudo ganar
después de días y noches difíciles, y permaneció en Tenochtitlan, en Coyoacán y en el Valle de México por varios años. Ahí empezó a conquistar las diferentes regiones de México. Llegó primero a Sonora y Sinaloa y con un calor intenso llega hasta California. De ahí su nombre, California, un calor muy fuerte. Se descubría ahí el noroeste de México. Seguía pendiente hasta 1540, 1550, mitad del siglo XVI, la conquista del noreste mexicano. Ahí habría de aparecer otro nombre en la historia: Luis Carvajal y de la Cueva. El siglo XV, entre 1401 y 1500, pasa a la historia universal por haber registrado la famosa fecha del 12 de octubre de 1492. Rompe con el paradigma de que la Tierra era plana, pero al mismo tiempo da a conocer que existen otras culturas que tenían milenios de haberse desarrollado y haber creado grandes civilizaciones. Y fue justamente el descubrimiento de América el que permitió incluir en la cultura del mundo todo lo que otras civilizaciones habían logrado. El descubrimiento de la pólvora, del maíz, del caballo, de tantas cosas que finalmente se fusionaron y lograron así un saber universal. Cristóbal Colón realmente no solo descubre un continente, descubre todo el mundo de ese tiempo y lo pone a disposición de ese tiempo y de los que vendrían más tarde. Particularmente en el caso de México, tuvieron que pasar más de 20 años para llegar hasta aquí, a nuestro país, siendo exactamente el año de 1519 en el que empezaría la conquista de América, particularmente de la Nueva España, de nuestro país, de México. En 1519 llega Hernán Cortés a las costas del Golfo de México y se inicia, hace 500 años ya, el descubrimiento, la colonización y la conquista de la Nueva España. Conviene entonces ver cómo era el mundo hace 500 años y cómo lo es ahora. Y sobre todo cómo el descubrimiento de América vino a aportar una serie de datos y de elementos fundamentales para que todo cambiara. Por cientos de años, tribus enteras quedaron aquí en forma transitoria, pasando por estos sitios. No desarrollaron grandes civilizaciones, no quedaron monumentos ni vestigios que puedan dar cuenta de su talento o de su creación, pero sí el sacrificio de haber pasado y de haber señalado un lugar en donde la vida sería difícil y en donde por el ambiente y el clima había que encontrar formas distintas para sobrevivir. Los primeros pobladores, que en realidad fueron los legítimos propietarios de estas tierras, se dedicaron por lo general a la recolección de frutos, a la caza y en algunos lugares hasta a la pesca. Es muy importante señalar que el noreste de México es el mismo, desde el Golfo hasta Zacatecas, desde la región huasteca hasta Chihuahua. Es el mismo territorio, amplio y abierto. Aquí, por cientos de años, nuestros aborígenes demostraron siempre que para quedarse aquí hay que enfrentar muchas dificultades. Ese ambiente que tuvo más de 250 tribus
con nombres diferentes y vestidos y formas diferentes de ser, quedan ahí como el primer paso, el primer momento, el origen de esta tierra llamada hoy Estado de Nuevo León. Una vez llegados los españoles, los podemos dividir en dos: los que fueron colonizados y los que de los que decidieron no ser colonizados, los que dieron guerra, que fueron los que tuvieron que haber sido conquistados. Los colonizados, o sea, había muchas tribus en esta zona, y los colonizados podemos decir que eran los más pacíficos. Había unos que se acercaron a los españoles para vivir alrededor de ellos, trabajar para ellos en las minas, en las haciendas, en los pueblos, y los que se quedaban en las misiones con los franciscanos, que los franciscanos trabajaban con familias enteras misionando, y los otros, que eran los más guerreros, los más luchones, que no se dejaban, esos eran los que tuvieron que ser conquistados, que duraron muchos años ahí en guerra con los españoles, dándoles problemas en los asentamientos que los españoles iban haciendo, ¿no? Que también fueron conocidos como chichimecas, definidos así como los españoles, refiriéndose a tribus siempre silvestres, sin mucha dedicación al trabajo. Eran más que todo los momentos en los que estaban viviendo. Al no existir vetas seguras de alimentación o de forma de vida estable, permitían siempre el camino hacia otros lugares, el recorrido en círculo de mismas regiones, y solamente cuando veían que había alimento o casa, se quedaban por tiempo aquí. Así entonces, entre los pocos documentos o muestras que tenemos de su presencia en la historia del Estado, está el tablero de Piedras Pintas en el municipio de Parás, que nos muestran que algunas ideas tuvieron sobre cómo representar lo que vivían, en un sistema de puntos que también vemos en Potrerillos, en Mina, en donde también existen algunos vestigios de su paso. Lo más importante aquí es que por haber llegado primero, debemos de considerarles como ese lugar que ahora se le conoce o reconoce a las tribus indígenas como indios, que quiere decir primeros pobladores de un lugar, con mérito de haber quedado aquí en momentos sumamente difíciles y de sobresalto constante. Es más bien un mérito el haber llegado primero. Es el reconocimiento al legítimo primer poblador de cualquier espacio. Hoy en día, ahora, debemos de reconocerle a esas tribus haber quedado aquí y habernos dado el antecedente de que formamos parte de tradiciones y de dinastías que se heredan unas a otras desde cientos de años. El primer encuentro con los españoles fue terrible. Los indios norteños nunca quisieron ser dominados o sometidos a una esclavitud tan cruel como quisieron los españoles. Siempre buscaron a los indios como piezas, como herramientas de trabajo de las primeras siembras y principalmente de minas o de las colonizaciones que hacían de nuevos territorios. Ahí empezó lo que se llamó la Guerra Viva. No fue fácil cuando se trataba de indios aún en etapas muy primitivas, salvajes, pero que también mostraron esa decisión de no soltar su tierra ni de dejarse vencer fácilmente. La Guerra Viva es una demostración del carácter, de la valentía de nuestra gente, siempre dispuesta a mantener a los suyos y al mismo tiempo
nos entregan esa vocación de libertad, de poder hacer en nuestra tierra cosas importantes para los nuestros y no permitir la invasión, la colonización, la que finalmente se dio, pero en términos y condiciones muy especiales para que generara en sí y surgiera una nueva raza, una nueva forma de vivir con otras ideas que se combinaban y con otros grupos de personas como los tlaxcaltecas que también llegaron a hacer un nuevo tejido social, el de los nuevoleoneses de hoy en día, que vienen de hace más de 400 años. Pero la Guerra Viva precisamente parte de ahí, en donde el indio natural o algunas etnias de estos indios no aceptaron la forma de vida que los españoles venían a imponer. Acuérdense que los españoles traían la idea de hacer que su cultura era la buena y la demás era malo. Entonces, al no poder vivir su cultura, tuvieron que rebelarse y vivir en el monte y vivir acechando a los pueblos españoles que se fueron formando. Primeramente, pues como bien platicabas, que veníamos de Zacatecas, de Mazapil, de Saltillo, Monterrey, Cerralbo. Las comunidades que se iban haciendo, pues tuvieron que sufrir el ataque de los indios que precisamente no se adecuaron a la vida de los españoles, que no aceptaron que les quitaran sus tierras, que no aceptaron que les quitaran sus culturas, que no aceptaron que les quitaran hasta sus mujeres en algunos casos, y dieron guerra por muchos años. Fueron más de 200 años en donde estuvo el español viviendo en guerra viva, que eso también le da un carácter diferente a esta zona, porque es una zona en donde el español no encontró plata, no encontró paz, no encontró asentamientos de fijo, y entonces tuvo que trabajar para lograr su sustento. Si ustedes ven, es una zona donde no tenemos edificaciones de grandes tamaños, ni antes de la conquista, ni durante los primeros años de la conquista. Aquí había que primero sobrevivir, primero que mantener a los pueblos. Hay una anécdota de Agustín de Zavala, papá de Martín de Zavala, que duró 11 años como gobernador, aunque no conoció el nuevo reino de León. Él era minero de Zacatecas, pero mantuvo en el convento de San Andrés, mantuvo durante 10 años una comida diaria para todos los pobladores de la zona. Diariamente pasaban al convento de San Andrés, donde los franciscanos les repartían comida a los habitantes, tanto españoles como los indios convertidos. Todos tenían esa posibilidad de llegar ahí para que poblaran la zona y no se fueran de regreso a otras áreas. El acta de fundación de Monterrey está firmada también por un indio, Domingo Manuel, que nos muestra cómo había comunicación entre los indios de esta comunidad hoy metropolitana con otro lugar de México, que en este caso era Saltillo, en donde vivían los fundadores de Monterrey años antes. Así, en los diferentes encuentros que tuvieron dentro de las tres fundaciones, siguió habiendo comunicación, y se dice que hasta los propios indios se comunicaron con españoles que habían salido de aquí y pidieron su regreso. Pero hay que establecer que la región es muy vasta y que entonces algunos indios que no querían ser dominados por otras etnias preferían incluso que los españoles llegaran y convivieran con ellos. Fueron etapas que después se convirtieron en una colonia generalizada. Los españoles finalmente repartieron las tierras y en cada una de las mercedes reales o escrituras de extensión que se daban, fundaron haciendas en donde todo el trabajo y la dominación fue hacia los indios. Después vinieron las congregas que trajeron la queja generalizada de las tribus por la forma bestial en que eran tratados por los españoles. Todo esto es la historia de los primeros momentos del pueblo de Nuevo León. El carácter del norestense viene dándose por una mezcla
primero de los indios. Son indios muy distintos al resto de las zonas, indios que por un lado eran guerreros, eran gente que vivía del monte, era gente, dice por ahí Alonso de León, se asombra mucho de que los indios no se quejaban, no eran indios que vinieran a quejarse, sino que resolvían sus problemas. Y luego el español que se quedó aquí, pues es un español que tuvo que vivir en un área que no era rica en minerales, un área que tenía guerra, una zona que se tuvo que juntar entre los vecinos para protegerse. Inclusive comentan de que los españoles tenían que estar haciendo testamento continuamente antes de hacer un viaje de Monterrey a Cerralbo, por ejemplo. Tenían que asegurarse de dejar el testamento libre por el peligro a lo que se enfrentaban. Y eso pues es parte del carácter. Si no sembraban, si no se cuidaban unos a otros, no había la ayuda de la capital de México donde llegaran ayuda para que estuvieran. Eso lo tuvieron que hacer ellos solos. Y eso que hicieran ellos solos pues era parte de su logro. Y se ve edificaciones austeras, pero hechas por ellos y gracias al esfuerzo de ellos. Otro factor importante en la colonización de los naturales o indígenas de Nuevo León fue la presencia de las misiones con indios tlaxcaltecas. Fue tan difícil pacificar a los indios, toda vez de que se vivieron momentos en donde los españoles abusaron de las congregas en la forma en que los explotaban, que tuvieron que traer de otros lados otro tipo de etnias que ya habían trabajado en la colonización española. Es el caso de los tlaxcaltecas, que traídos de Venado, San Luis Potosí, de Saltillo, llegan aquí a sumarse a los chichimecas. En algunos casos trabajaron por años juntos, en otros llegaron los tlaxcaltecas solos a crear misiones especiales. En el caso de los tlaxcaltecas reconocemos su capacidad de construir, de aportar nuevos elementos a la cultura local. Por ejemplo, la parte de la elaboración de pan, de tortilla, de alimentos, el trabajo de las hortalizas, las verduras que generalmente sembraban al lado de sus viviendas. Y el sentido de religiosidad, de atención a sus tradiciones, su música, amantes de la flauta, de las bandas que todavía perduran en algunos lugares de Nuevo León. Cadereyta, Guadalupe, Bustamante y toda la tradición tlaxcalteca que nos viene de Saltillo, en donde también por muchos años hicieron la famosa feria de los zarapes, de los deshilados, que también siguen de alguna manera presentándose como parte de cultura local, algo nuestro traído de otra parte del país. La efigie del convento de San Francisco la podemos ver en el escudo de Nuevo León. Es ese edificio vetusto, antiguo, que demuestra la cultura que nos trajeron los españoles, en este caso los franciscanos, pero que sirvió para ir formando en cada pueblo una comunidad, en donde todo era de todos. Había entonces ese principio de generosidad, de saber compartir, de hacer comunitario, colectivo, aquello que era originalmente de todos. Y esto lo damos con el concepto de la familia ampliada, como no nada más es el padre y la madre, sino son también los tíos, los vecinos, los amigos que forman parte de la misma comunidad, en donde todos hacemos juntos la nacionalidad, el espíritu colectivo.
El actual mapa de México, podemos bien decirlo, quedó completamente conocido a partir de finales del siglo XVI. Ya para entonces el descubrimiento de Colón había traspasado las aguas del Golfo de México y por tanto había llegado a tierra firme. Se conoció desde entonces la península de Yucatán, el Mar Caribe, la parte relativa a Guatemala y Centroamérica, y unos años más tarde, 1530, un poquito más, se descubrió el Mar de Cortés y con él la península de la Baja California. Así entonces, el mapa de México, incluyendo todos sus estados, fue conocido desde entonces. Incluso fue materia para ir vislumbrando las nuevas incursiones de los españoles en el territorio americano. La tierra de la Florida y Luisiana fueron las primeras tierras hacia el norte que permitirían conocer parte del actual territorio de los Estados Unidos, el que vino a formarse 200 o 300 años después. Todo tuvo su origen en este descubrimiento de América que hoy recordamos, y en el caso de Nuevo León podemos decir que los aniversarios de ese descubrimiento de América fueron los que le dieron a ciertos lugares de este estado la relación con Colón. Cito el ejemplo de la Congregación Colombia, que se encuentra al norte de nuestro estado y que hoy es un puente internacional. Eso se celebró justamente en 1892, al cumplirse 400 años del descubrimiento de América, por lo que se le dio el nombre de Colombia en homenaje a Cristóbal Colón. La avenida Cristóbal Colón nace desde el año de 1892. Va aparejada a la llegada del ferrocarril. Empieza desde el poniente de Monterrey y llega hasta aquí, en donde inicia la circulación de oriente a poniente, en donde se asimila el concepto de exportación de productos, no solo de tráfico de vehículos, sino tráfico de mercancías. Es una arteria que colabora a la grandeza de Monterrey minuto a minuto. Recorre en este mismo trayecto el ferrocarril, cientos de vehículos, el metro, transeúntes, todo el tráfico distinto y diverso de una ciudad como Monterrey. Es impresionante saber que se unen en este espacio naciones, ciudades y continentes. El tráfico que pasa por aquí va al mundo entero y viene del mundo entero. Es una oportunidad excelente para hacer conciencia de todo lo que diariamente se hace y se produce en Monterrey. Todo pasa por Colón, todo entra por Colón y sale por Colón. Todo anuncia la grandeza y el desarrollo de nuestra ciudad, de nuestra gente y lo que juntos hemos logrado en una historia común. Cada cuadra que se transita por Colón va dejando un tramo y un trozo de historia atrás, a un lado, junto con nosotros. La Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey estuvo abierta por más de 85 años, del 5 de mayo de 1900 al 6 y 9 de mayo de 1986. Ahí
se produjo tanto que todos los rieles de América Latina fueron de alguna manera procesados desde esa fábrica. Salieron por Colón, transitaron por ferrocarril, por camiones, por vehículos que tuvieron que tomar esta avenida para llegar al ferrocarril, a una carretera, a un lugar. Así, la productividad de Monterrey empieza a salir y a entrar por Colón. Empieza a hacerse una avenida de servicios, una avenida que sirve para alimentar el desarrollo diario de esta gran ciudad. Una avenida que nos confirma como una ciudad industrial que tiene productos que llegan al mundo entero. Así entonces, Colón es una arteria de servicios, de productividad y también de progreso. El recorrido por la calle Colón nos lleva a uno de los cines queridos y reconocidos por los regiomontanos, que desde el año de 1957 era conocido como el Cine Terraza Ritz, y desde 1963, ya como Cine Ritz, empieza a sentir una transformación debido a que la calle Colón se ampliaría en el año de 1970. Un esfuerzo de don Raúl Garza Zambrano, de las familias Garza Cavazo, sus hijos, que lograron hacer de este lugar un punto de reunión de muchos habitantes de todo Monterrey, pero específicamente de esta zona. Desde las películas de la época de oro, un cine que ocupaba gran parte de lo que hoy es la Avenida Colón y que tuvo que reducirse y adaptarse a los nuevos tiempos. Aquí se vieron las películas de los hermanos Soler, de la época de oro, Andrés García, todas esas películas que finalmente están en el corazón de los regiomontanos, de su vida en familia y los domingos en el cine. Así Colón se convierte en parte misma de la vida de los regiomontanos. Este mismo recorrido nos trae hasta aquí, hasta la estación del Golfo, una de las dos grandes estaciones ferroviarias que se construyeron a fines del siglo XIX para conectar la ciudad de Monterrey con el Golfo de México, con Tampico y Matamoros, y también con el centro del país a través de su paso por San Luis Potosí. Toda esta relación del ferrocarril la tomamos en cuenta desde el año de 1882, en que por primera vez desde la Ciudad de México y yendo hacia la frontera, hacia Nuevo Laredo, se pasa por aquí. Pasajeros, mercancías, trámites, todo lo que hizo también incluir a los ferrocarriles como parte de los servicios que aprovecharía la industria y el comercio de Monterrey para hacerse grandes, para tener una potencia regional. Así entonces, esta estación representa también el paso de esas oportunidades que se multiplicaron y que en una construcción que recuerda las antiguas estaciones que también hay en Europa y en diferentes partes del mundo, representan polos de desarrollo, nuevas formas de crecimiento de las comunidades. Aquí está ahora la Casa de la Cultura, que se fundara en el año de 1972, siendo gobernador del estado el licenciado Luis M. Farías. Ahora el metro y las distintas formas modernas de comunicación lo acercan a todo Monterrey, pero forma parte de esa gran oportunidad que se dio de conectar a Monterrey con el mundo entero. También ahora
El ferrocarril, en pleno siglo XXI, está a punto de renacer. Y esta estación del Golfo queda como testimonio de la grandeza que siempre ha habido, que siempre ha tenido Monterrey en el mapa nacional de las comunicaciones. El punto de referencia más conocido de Colón, la avenida Colón, visto desde otro punto, de otro lado de Monterrey, es el cruce de Colón con Cuauhtémoc. Ahí está la estación del Metro Cuauhtémoc, una oficialía del registro civil, varias empresas de distinto tipo que sirven para hacer compras o actividades comerciales. Por eso entonces siempre es bueno recordar que Colón es también un centro comercial, como avenida y como arteria de entrada y salida. Además nos recuerda el nombre de la calle, que se hizo justamente a esa altura en el año de 1892, cuando Cristóbal Colón descubrió América 400 años antes, el 12 de octubre de 1492. Todo esto está relacionado con el nombre de esta calle, Cristóbal Colón, aquel navegante colonés, navegante de Génova, Italia, genovés, que consiguió el permiso de Isabel y Fernando, los reyes católicos, de descubrir un nuevo continente. La historia de la central de autobuses de Monterrey la ubicamos en el año de 1892, cuando aquí funcionó por varios años la estación del ferrocarril. Era el lugar en donde llegaba el ferrocarril que iba a Nuevo Laredo y a la frontera. Y también fue el ramal para otros lugares de México, como el ferrocarril a Torreón. Aquí llegó Pancho Villa en el año de 1915 a continuar los esfuerzos por lograr que la Convención de Aguascalientes siguiera buscando una forma adecuada para que el texto constitucional escuchara a todas las voces y tomara en cuenta todos los grupos que habían participado durante la Revolución. Aquí llegó Felipe Ángeles, que finalmente fue gobernador militar de Nuevo León por algunos meses, y aquí también se tiene en cuenta que partió Villa allá por el mes de mayo de 1915 rumbo a Irapuato y aquellas jornadas que fueron su final en el Bajío. En la década de los años 50 recordamos cómo cada una de las empresas que daba el servicio de autobús tenía generalmente su propia oficina. Recordamos por la calle Jiménez la oficina de Transportes del Norte, una pequeña oficina donde se iba a Laredo, a la Ciudad de México, a Monterrey, así como aquella oficina de Transportes Anáhuac, que eran los primeros autobuses climatizados o de 2 pisos que lo llevaban a uno a la Ciudad de México y que representaba la oportunidad de llegar y de tener un ambiente adecuado para hacer los asuntos, la programación que iba a atender en Monterrey. También recordamos aquí en esta central que en 1969 se hizo un esfuerzo por hacer la central de autobús que todos conocimos, que tenía el Cine Colón y hasta un circuito cerrado de televisión, un estudio en donde tríos y cantantes de la época presentaban programas que uno podía ver en la sala de espera. También recordamos más adelante que hubo algunos restaurantes de autoservicio que iniciaban el servicio de cafetería y que fueron siempre algo de vanguardia y algo especial. Así entonces, somos testigos del desdoblamiento, de la ampliación de la central de autobuses de Monterrey, capital del estado. Datos y cifras que están presentes en el libro de Nuevo León.
A escasos 80 metros de la avenida Colón, en el cruce de Reforma y Villagrán, se encuentra la parroquia de Cristo Rey. Existe una historia que muchos regiomontanos conocen de aquel día 28 de diciembre de 1944, cuando estando en construcción esta iglesia, se derrumba parte de la bóveda principal de la nave central de la iglesia. Mueren 15 albañiles y tiene una significación de que esta iglesia fue la casa de oración, el lugar de dar gracias, el lugar del adiós de cientos y miles de indocumentados que saliendo por Monterrey iban a trabajar a los Estados Unidos y regresaban también después de hacer algún dinero de sus faenas, sus trabajos, y regresaban a darle gracias a Dios a este templo. Fue tan importante esta parroquia para ese adiós de los braceros, que en ese mismo tiempo operaba el centro de contratación de braceros en lo que es hoy el municipio del Carmen, Nuevo León. Y generaciones enteras han recordado la parroquia de Cristo Rey como el punto de partida y el adiós de muchos braceros, de muchos trabajadores que salían en tren, después en autobuses, por las terminales muy cercanas a este templo para hacer su vida en los Estados Unidos. Así entonces Monterrey, Nuevo León, capital del estado, está lleno de lugares y de momentos que están todos contemplados en el libro de Nuevo León. La avenida Colón sigue su paso, su camino hacia el poniente de Monterrey y llega al cruce con la avenida General Bernardo Reyes, con su creador, con el hombre que organizó los festejos del cuarto centenario del descubrimiento de América en Monterrey. De aquí, de este punto, recordamos cómo el general Bernardo Reyes aprovechó esta fecha para arreglar el problema que existía en el norte del estado con las guerrillas de los generales Naranjo, Treviño, que en Lampazos y en otros lugares del norte estaban en contra de Porfirio Díaz. Pero este cruce de Bernardo Reyes y Colón también nos da el paso y el camino hacia la Colonia Estrella, hacia lugares muy concurridos como la Calzada Victoria, el viejo Parque Cuauhtémoc, la panadería Estrella Roja, incluso el supermercado Soriana de los hermanos Borge de Torreón, Coahuila, que tuvieron la primera supertienda enfrente de la central de autobuses e hicieron otra más en esta esquina de Bernardo Reyes y Colón. Datos, aspectos importantes de nuestra historia urbana, que por eso figuran y están aquí, en el libro de Nuevo León. También al llegar a la parte poniente de la ciudad, Colón nos recuerda la antigua terminal de ferrocarriles en Monterrey. El lugar exacto en donde cada tarde, a las 6 de la tarde, salía el famoso tren regiomontano que iba de México, de Monterrey a la Ciudad de México. Salía a las 6 de la tarde y llegaba a México a las 9 de la mañana. Ese mismo recorrido seguía también el tren El Águila Azteca, que también salía de la Ciudad de México a una determinada hora y llegaba cada tarde a Monterrey. Y ahora que da vueltas la historia y que el ferrocarril regresa a ser un medio de locomoción importante, debemos de recordar que Monterrey, las manos de sus obreros, fabricaron los rieles que existen en toda América Latina. Son rieles que vienen de la fundidora Monterrey.
Esta avenida que se encuentra ya a esta altura, más cerca del Cerro de las Mitras y más cerca de todo lo que es el poniente de Monterrey, termina aquí, en el cruce de Colón con las calles de Edison, Capitán Aguilar, muy cerca de la cigarrera La Moderna. Ya pasó para ese entonces por todos los terrenos de la conocida como Harinera Santos, con sus hilos y sus recuerdos de aquellas harinas que sirvieron también de base para hacer la galletera Santos o la galletera mexicana Gamesa de la familia de don Ignacio Santos. Por eso también ahí recordamos a Manolín, el primer restaurante que estuvo muy cerca de Colón, en el cruce con Madero. Y recordamos al edificio Santos, el primer rascacielos de 6 pisos que estuvo a unos cuantos metros de esta misma avenida. Pero para darle el sello de industrial a la avenida Colón, se remata y empieza Fleteros en donde está la cigarrera La Moderna, que también es un ícono de Monterrey, del Monterrey industrial que se hizo en las primeras décadas del siglo XX y que siguió hasta finales del propio siglo XX y que sigue aún con ese olor a cigarro que nos da cuando andamos por los lugares de esta gran compañía Industria Regiomontana, la cigarrera La Moderna. Así llegamos al final. Agradecemos mucho su compañía, su preferencia y estos momentos de compartir la historia de Monterrey y de todo nuestro estado. En la producción, Pati Acosta, Alberto Hidrogo en la cámara, Mario Treviño y Everardo Albizu en la postproducción. León Regio se despide con el inmenso orgullo de ser de Nuevo León, de haber crecido en esta tierra de oportunidades y de grandes resultados. Por hoy es suficiente.